Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 1.5. Esta vez es teorema del ángulo inscrito. Y nos pide que demostremos que el ángulo BOA es igual al doble de BPA cuando el centro está fuera del ángulo BPA. ¿Estamos? Ya estudiamos dos casos anteriormente. Cuando el centro quedaba en uno de los lados del ángulo inscrito, el otro era cuando quedaba en el centro, y ahora es cuando el centro queda fuera del ángulo inscrito. ¿Estamos? Vale. Vamos a hacer unas construcciones auxiliares. Vamos a trazar el diámetro QP. ¿Estamos? Vale. Al trazar el diámetro QP, nos va a quedar que el ángulo AOQ, que es este de acá, ¿estamos?, es el doble de APQ, es decir, el doble de APQ. ¿Estamos? De APQ, ¿por qué? Porque aquí se forma un ángulo central y un ángulo inscrito en el que uno de sus lados tiene el centro. Estamos aplicando la clase 1.3. Entonces, por lo tanto, también el ángulo BOQ, estamos, es todo este ángulo de acá, también va a ser el doble de BPQ. Estamos aplicando también lo de la clase 1.3. Vale. Si se aplica eso, entonces como el ángulo BOA es igual al ángulo BOQ, ¿estamos? Vale. Es decir, este ángulo BOA es igual al ángulo BOQ menos el ángulo AOQ. ¿Estamos? Es decir, para encontrar este ángulo, a todo este le resto este pedacito de acá. ¿Estamos? Vale. Por lo tanto, entonces el ángulo BOA es igual a 2 veces BPQ. ¿Estamos? Menos 2 veces también el ángulo APQ. De ahí saco factor común y me queda el ángulo BPQ menos el ángulo APQ. Y ya sabemos que esto corresponde al ángulo BPA. Estamos, BPA, porque al ángulo BPQ se le resta el ángulo BPA y eso corresponde a BPA. ¿Estamos? Entonces vemos que también se cumple que aunque el centro esté fuera de los lados del ángulo inscrito, también el ángulo inscrito va a ser la mitad del ángulo central, o en pocas palabras, el ángulo central va a ser siempre el doble del ángulo inscrito. Entonces el mismo proceso aplicado anteriormente, que en una circunferencia para cualquier ángulo inscrito se va a cumplir que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Además, los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Entonces aquí se aplica lo mismo, miren. El ángulo inscrito está acá, pero ambos subtienden el mismo arco. Miren, AOB tiene este arco. APB también tiene ese mismo arco. Entonces, se aplica el mismo proceso. Por ejemplo, acá tenemos X, que es el ángulo central, y aquí tenemos el ángulo inscrito, que es 33. Yo sé que el ángulo BOA es el doble de el ángulo BPA. Si este mide 33, entonces X va a ser el doble de 33. Y 2 por 33 es 66. Lo mismo sucede acá. Acá nos dice que el ángulo central es de 180 grados. Y como yo sé que BOA es igual al doble de BPA, para despejar BPA, el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, el BPA es igual a la mitad de 180, es decir, 180 dividido entre 2. Por lo tanto, X va a ser igual a la mitad de 180. Y 180 entre 2 es 90. Entonces, básicamente, estos tres temas tienen igual aplicación. El ángulo inscrito a la semicircunferencia mide 90 grados. ¿Estamos? Entonces, el mismo proceso van a aplicar ustedes acá. Nos dan el central, entonces esta es la mitad. Nos dan el inscrito, entonces el central es el doble. Nos dan el inscrito, perdón, acá nos dan el central,
entonces el inscrito es la mitad. Acá si nosotros nos fijamos, nos dan el central y nos dan X, Y, Z. Vaya, no nos vamos a complicar, porque si nos fijamos, vaya, trabajemos primero X, que es R. Tiene el arco AB. Entonces esta es la mitad de 180. Centrémonos ahora en el Y. El Y también subtiende el mismo arco, miren, A, B. Entonces también es la mitad, no nos complicamos. Y el Z, vamos a ver si subtiende al mismo arco. Tiene A como lado terminal y B. Entonces también es la mitad de 180. ¿Estamos? ¿Cuándo no vamos a poder sacar la medida? Si supusiéramos que para PA quedaría acá. Entonces para ese ángulo no podríamos encontrar la medida. Pero en este caso los tres ángulos inscritos subtienden el mismo arco AB. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a comprender con este tema.